¿Qué pasaría si la tía que horneaba tus pasteles de cumpleaños estuviera secretamente planeando borrar todo tu futuro con una sola firma? Mi nombre es Jordan Rudd, y tenía apenas 14 años aquel verano en que mi mundo se resquebrajó. La casa todavía olía a las galletas de limón que mamá horneaba todos los domingos. Y el columpio del patio trasero que mi padre había construido cuando yo tenía 6 años seguía crujiendo con la brisa. La vida se sentía segura entonces, envuelta en esa normalidad que hace creer a un niño que nada realmente malo puede tocarlo. Mi padre había muerto 6 años antes en un accidente en la carretera, dejando atrás una póliza de seguro de vida y un fondo fiduciario que algún día pagaría la universidad. Un primer apartamento, tal vez incluso esa estabilidad tranquila que él nunca pudo disfrutar. El dinero estaba intacto en una cuenta administrada, liberado en etapas a los 18, 21 y 25 años. Hasta entonces, mi madre y yo vivíamos cómodamente con su sueldo de enfermera y el estipendio mensual que proporcionaba el fondo. No éramos ricos, pero estábamos seguros, y esa seguridad se sentía como una armadura. Mi tía Vanessa, la hermana menor de mi padre, siempre había sido la glamorosa de la familia. Conducía un SUV negro reluciente, usaba tacones incluso en las barbacoas del patio y hablaba constantemente de los grandes negocios que estaba a punto de cerrar en bienes raíces. Me abrazaba un poco demasiado fuerte. Reía un poco demasiado alto y siempre me deslizaba billetes de $20 con un guiño que me hacía sentir especial. La adoraba. Era quien me llevó a mi primer concierto, quien me dejaba quedarme despierto hasta tarde viendo películas de terror cuando mamá trabajaba turnos nocturnos. Quien prometía que algún día viajaríamos por el mundo juntos una vez que yo entrara en mi dinero. Nunca cuestioné por qué lo decía de esa manera. Tenía 14 años. Los adultos sabían cosas. Aquel sábado a finales de junio, el aire acondicionado zumbaba perezosamente mientras el sol se derramaba sobre las baldosas de la cocina. Mamá estaba en el hospital haciendo un doble turno, así que la casa era solo para nosotros dos. La tía Vanessa llegó con una caja rosa de pastelería y un sobre grueso de Manila bajo el brazo. Olía a perfume caro y chicle de menta. Dejó la caja en la encimera, me besó la frente y dijo que necesitábamos tener una charla seria sobre mi futuro. Recuerdo sentirme importante, como si por fin fuera lo bastante mayor para participar en decisiones de adultos. Nos sentamos en la mesa redonda de roble donde había comido cereal todas las mañanas desde Kern. Abrió el sobre y deslizó hacia mí una pila de páginas blancas y crujientes. La hoja superior tenía mi nombre completo escrito en letras mayúsculas y negritas. Jordan Michael Rudd. Debajo había párrafos de lenguaje legal denso que parecían otro idioma. Me explicó, con esa voz calmada y segura que usaba al mostrar casas, que el documento simplemente transferiría algunas responsabilidades del fondo a su nombre para que pudiera manejar las cosas más eficientemente mientras terminaba la secundaria. Dijo que protegería el dinero de impuestos, de demandas, de cualquier cosa que pudiera salir mal antes de que cumpliera 18. Me recordó que mi padre siempre había querido que ella cuidara de mí si algo le pasaba a mamá. Me recordó cómo había estado allí la noche que la policía llegó a nuestra puerta hacía 6 años. Cómo me había tomado de la mano en el funeral, cómo me quería como si fuera su propio hijo. Mi estómago dio un pequeño vuelco. Las palabras en la página bailaban: renuncia, cesión, transferencia irrevocable poder notariado. No las entendía, pero algo en la forma en que su uña perfectamente pintada golpeaba la línea de firma hacía que la habitación se sintiera más pequeña. Deslizó un bolígrafo negro elegante por la mesa. Era pesado, caro, del tipo que usan para cerrar acuerdos de millones. Sonrió con esa misma sonrisa que usaba cuando me daba dinero de cumpleaños y me dijo que firmara justo ahí. Igual que firmaba mis boletas de calificaciones. Solo tomaría un segundo. Luego podríamos comer los pasteles y hablar del viaje a Disney que quería planear para mi cumpleaños número 16. Tomé el bolígrafo,
El metal se sentía frío contra mi palma sudorosa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Una parte de mí quería complacerla, demostrar que era maduro, conservar esa sensación cálida y especial que siempre me daba. Pero otra parte, pequeña, callada, obstinada, seguía susurrando que algo estaba mal. Miré la línea donde mi nombre quedaría en tinta permanente, y por primera vez en mi vida sentí el peso del dinero que nunca había tocado. Ya no eran solo números en una cuenta bancaria. Era el último regalo de mi padre, lo único que había asegurado para cuidarme cuando él no pudiera. La tía Vanessa se inclinó más cerca. Su perfume me envolvió como una manta que de repente se sentía demasiado pesada. Me dijo otra vez lo orgulloso que estaría mi padre, que esto era exactamente lo que él habría querido, que yo era un chico tan inteligente y responsable por entenderlo. Mi mano flotaba. La punta del bolígrafo tocó el papel, dejando el más leve punto de tinta azul. 1 centímetro más y todo mi futuro se deslizaría a sus manos perfectamente cuidadas. Entonces sonó el teléfono fijo, agudo, estridente, cortando el silencio espeso. Era la línea que mi madre se negaba a cancelar porque había sido el número de mi padre. Salté. El bolígrafo rodó por la mesa y cayó al suelo con un ruido. La sonrisa de la tía Vanessa falló por medio segundo, lo justo para que viera algo frío brillar en sus ojos. Se recuperó al instante, riendo y diciéndome que dejara que la máquina contestara, pero el hechizo se había roto. Me puse jipay con las piernas temblorosas y caminé hasta la encimera donde la identificación de llamadas mostraba el nombre del viejo bufete de abogados. De mi padre, el que todavía manejaba el fondo. No contesté, solo miré la luz roja parpadeante. Cuando me volví, la tía Vanessa ya estaba guardando los papeles en el sobre. Con movimientos un poco demasiado rápidos, un poco demasiado tensos. Dijo que podíamos terminar después, que no había prisa, que me dejaría el documento para que lo revisara cuando me sintiera listo. Me abrazó otra vez, más largo esta vez, y susurró que la familia cuida de la familia. Luego se fue, la puerta principal cerrándose tras ella como la puerta de una bóveda. Me quedé en la cocina vacía mucho tiempo, con la caja de pasteles intacta burlándose de mí desde la encimera. El sobremanila yacía en la mesa como una serpiente dormida. No lo abrí. Tampoco lo tiré. Lo llevé arriba a mi habitación, lo deslicé bajo el colchón y me acosté en la cama mirando el ventilador del techo girar círculos perezosos. ¡Afuera! El columpio crujía con la brisa vespertina, el mismo sonido que había hecho la noche en que mi padre no volvió a casa. Por primera vez desde esa noche horrible, me sentí verdaderamente solo en la casa que solía ser el lugar más seguro del mundo. Esa sensación inquietante me siguió hasta el sueño, susurrando que la persona en quien más confiaba podría no ser quien yo pensaba. Y en algún lugar de la oscuridad, una voz pequeña dentro de mí ya sabía que lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente el sobre seguía esperando bajo mi colchón como un secreto culpable. Lo saqué antes de que mamá volviera de su turno nocturno. Lo llevé a la mesa de la cocina y me obligué a leer cada página aunque la mayoría de las palabras no tenían sentido. Cesión irrevocable de interés beneficiario. Renuncia plena y final de todas las reclamaciones. Nombramiento de Vanessa Merritt como única fideicomisaria con autoridad irrestricta. Cada frase caía más pesada que la anterior. Para cuando llegué a la última página, mis manos temblaban tanto que el papel crujía. No era estúpido. Sabía lo suficiente de clases de estudios sociales y búsquedas nocturnas en Internet que ningún adulto debería pedirle a un chico de 14 años que firme algo así sin un padre o un abogado presente. La realización me golpeó como agua fría. La tía Vanessa había esperado a que mamá estuviera trabajando. Había elegido un sábado en que yo estaría solo. Había traído pasteles como soborno. El fondo que mi padre había construido con cuidado para protegerme era precisamente lo que ella intentaba quitarme. No podía respirar bien.
Metí los papeles de nuevo en el sobre y pedaleé 6 cuadras hasta la biblioteca pública, con el corazón latiendo a 1000 todo el camino. En el laboratorio de computadoras escribí fragmentos del documento en la barra de búsqueda con dedos torpes. Cada resultado confirmaba mi miedo. Esto no era protección, era robo disfrazado de lenguaje legal. Si hubiera firmado, le habría dado poder legal para vaciar la cuenta, redirigir los fondos y dejarme sin nada al cumplir 18. El dinero por el que mi padre había muerto, destinado a mi universidad, mi prime auto, mi futuro, habría desaparecido en su estilo de vida de bolsos de diseñador y oportunidades de negocio que nunca parecían funcionar. Esa tarde esperé en el porche hasta que el auto de mamá entró en la entrada. Cuando bajó todavía con su uniforme de enfermera, le entregué el sobre sin decir una palabra. Leyó la primera página bajo la luz dorada del atardecer y vi su rostro pasar de cansado a confundido a algo afilado y furioso que nunca había visto antes. No gritó, solo dobló los papeles. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas y dijo que íbamos a arreglar esto inmediatamente. Las semanas siguientes se sintieron como ver un choque de autos en cámara lenta del que no podía apartar la vista. Mamá contactó al viejo abogado de mi padre a la mañana siguiente. En menos de 48 horas, el fondo fue congelado. Se presentó una revisión de emergencia de la tutela y la tía Vanessa recibió una carta certificada exigiendo que se explicara. Al principio intentó darle vueltas. Dijo que era un malentendido, que solo intentaba ayudar, que el documento era solo un borrador. Pero el abogado tenía el borrador original que mi padre había preparado años antes. No había mención alguna de que ella se convirtiera en fideicomisaria. La falsificación era obvia para cualquiera que conociera la historia familiar. La verdad salió a pedazos que cortaban más profundo cada vez. La tía Vanessa había acumulado deudas enormes de tarjetas de crédito, 2 negocios fallidos y un problema con el juego que había ocultado a todos. Vio mi fondo fiduciario como su último salvavidas. Había pasado meses investigando cómo presionar a un menor para que firmara documentos antes de darse cuenta de lo arriesgado que era. Los pasteles, los abrazos, las promesas de viaje a Disney, todo había sido calculado. Cada recuerdo que tenía de su bondad se torció en algo feo y transaccional. La reunión familiar ocurrió en casa de mis abuelos una tarde húmeda de julio. Me senté en el mismo sofá donde la tía Vanessa solía leerme cuentos antes de dormir, escuchando mientras las voces subían y bajaban a mi alrededor. Mis abuelos, atónitos y con el corazón roto, le pidieron que se fuera de su casa para siempre. Primos que una vez la idolatraban ahora apartaban la mirada con vergüenza. Mamá estuvo a mi lado todo el tiempo, su mano nunca dejando mi hombro. Una pared tranquila de acero que nunca había sabido que poseía. La tía Vanessa lloró lágrimas reales ese día, pero llegaron demasiado tarde, el daño estaba hecho. El fondo quedó asegurado con nuevas protecciones. Un juez nombró a un fideicomisario independiente hasta que cumpliera 18. Y así, sin más, la tía glamorosa que había sido una constante en mi vida simplemente desapareció de ella. No más visitas sorpresa. No más billetes de $20. No más promesas de viajes que nunca haríamos. Cumplí 18 hace 2 años. El primer cheque del fondo llegó en mi cumpleaños. Suficiente para mi primer semestre de universidad y el pequeño apartamento que ahora comparto con un compañero que no sabe nada de la cicatriz, que aún llevo bajo las costillas. Todavía vivo en el mismo pueblo. Todavía paso en auto por la casa donde todo ocurrió. Todavía veo el columpio oxidándose silenciosamente en el patio trasero. Pero ahora veo todo de manera diferente. La familia no son las personas que comparten tu sangre. Son las que se niegan a dejar que alguien robe tu futuro, incluso si esa persona una vez horneó tus galletas favoritas. Aprendí esa lección a los 14, de la manera más dura, con un bolígrafo negro y una pila de mentiras.
Y cada vez que firmo mi nombre en un formulario universitario o en un contrato de alquiler. Recuerdo el día en que casi lo perdí todo porque confié demasiado fácilmente. La tía Vanessa todavía vive en algún lugar del otro lado del pueblo. Dicen que ahora conduce un auto mucho más viejo y trabaja en un call center. No hemos hablado en 4 años. A veces me pregunto si alguna vez piensa en esa tarde de sábado en la cocina, en el bolígrafo que casi cambió nuestras vidas para siempre. Y espero que sí, porque yo pienso en ello todos los días, ya no con ira, sino con una gratitud tranquila y constante por haber escuchado esa voz pequeña y obstinada que me dijo que parara. Esa voz me salvó y me enseñó la lección más valiosa que cualquier chico de 14 años podría aprender. A veces las personas que dicen que te quieren más fuerte son las que más debes vigilar.